Bienvenidos al curso de licitaciones de la empresa Paredes Construcciones, primera parte. Cabe resaltar que Colombia, todas las entidades estatales, sean de entes regionales, departamentales, municipales y nacionales, todos tienen que hacer el proceso de contratación por medio de las plataformas del SECOP 1 o el SECOP 2, quienes son administradas por la dependencia de Colombia Compra Eficiente. Ellos administran la plataforma SECOP, que significa Sistema Electrónico de Contratación Pública, versión 1, y Sistema de Compra Electrónica de Contratación Pública, versión 2. Cabe resaltar que el SECOP 1 se realiza de una manera presencial, desde la presentación de los documentos, todo es de una manera física. Y la participación del SECOP 2 se realiza por medio virtual, por medio de una plataforma donde se anexan todos los documentos por medio magnético y se hace la presentación de la propuesta. Es todo por virtual, ¿vale? Entonces, cabe resaltar que en Colombia pues existen leyes que son las que rigen la contratación pública, como las que tenemos en pantalla, ¿sí? Entonces, la primordial, la primera es la madre de todas, por así decirlo, que es la Ley 80, y de ahí para allá han salido nuevas leyes, decretos, artículos que han venido estructurando las normas que tenemos al día de hoy. Entonces, tomen un pantallazo a las normas y las pueden buscar ya con más tiempo por internet. Les pegan una ojeadita. Un documento muy importante para poder hacer presentaciones o procesos de licitación es el Registro Único de Proponentes, abreviado RUP. Primero es un documento en el cual depende de las cámaras de comercio. En ese documento las empresas o personas naturales van a Cámara de Comercio y registran la experiencia de obras, suministros, bueno, todos los contratos públicos, privados que hayan realizado en el desarrollo de su actividad económica, donde tengan el contrato, todos los certificados, certificado de experiencia, acta de inicio, acta de terminación. Bueno, se hace un proceso donde se registra en este documento y es como vemos acá en pantalla. Tenemos aquí un ejemplo donde aparece experiencia número 62. Fue celebrado por un socio, en este caso el contratista fue André Felipe Paredes, el contratante fue esta empresa y el valor contratado en su momento fue 40.58 salarios mínimos, ¿sí? En este caso, como es una empresa nueva, por eso aparece socio o asociado, y no es la empresa como tal. Lo que pasa es que Andrés es socio de esta empresa y registró la experiencia de esta nueva empresa que ejecutó con Incocasas por este valor, ¿vale? En este otro ejemplo tenemos que el contratista fue el consorcio Sintética Neiva y que para este caso esta empresa tenía un 30% de participación de este consorcio y la entidad contratante fue el municipio de Neiva, el municipio de Neiva, y el valor contratado fue 2.028,54 salarios mínimos, y este es el reporte número 41 de este RUP. También se registran en el registro único de proponente, también se guarda la información financiera, la capacidad financiera y la capacidad organizacional,
que se necesita para validar algunos índices dentro de las licitaciones. Entonces, la persona que hace el registro de proponentes, a él se le suministra la información financiera, notas, balances, estados financieros, y con referente a esa información se le presenta a Cámara y Comercio y ellos sacan la información financiera como vemos acá en el ejemplo. Tenemos que para el corte del 31 de diciembre del 2019, esta empresa tiene un total de activos de 3.337 millones de activos corrientes, activos total son 5.534 millones, de pasivo corriente tiene 1.263 millones, de pasivo total 3.328, patrimonio 2.206, utilidad pérdida operacional 356, gastos de intereses 0. Con referente a esta información financiera, hay unas fórmulas que nos arroja los índices financieros, que en este caso tenemos el índice de liquidez, que como ejemplo está en 2,64, índice de endeudamiento el 0,60, razón de cobertura a intereses indeterminado. También nos arroja la capacidad organizacional, que es rentabilidad del activo 0,16, rentabilidad del patrimonio, 0,16 y rentabilidad del activo 0,06. ¿Sí? Estos datos son muy importantes porque en las licitaciones públicas, en los procesos, dicen la empresa que quiere participar en el proceso debe tener tanto de índice de liquidez, tanto de índice de endeudamiento, tanto de razón de cobertura. Entonces es muy importante tener a la mano la información que reposa en el RUP, ¿vale? Adicional, como número 4, se registran los códigos UNSPSC, que son los códigos que vemos aquí, por ejemplo el 10, 17, 18, acondicionadores de suelo, 10, 19, 15, pesticidas o repelentes. En este caso, 95, 12, 19 no aparece el nombre, 95, 12, 20 son los códigos UNSPSC, que también en las licitaciones públicas dice que la empresa o el contrato con el que piensa acreditar la experiencia debe tener esos códigos, ¿vale? Eso ya lo veremos con más detenimiento más adelante. Continuando, tenemos varios tipos de procesos de licitación. Entre esos, pues a nosotros nos interesan estos 4 que tenemos en pantalla y existen muchos más. Tenemos mínima cuantía, selección abreviada de menor cuantía, concurso de méritos y licitación de obra pública. Vamos a denotar uno por uno. Entonces, para mínima cuantía tenemos la siguiente descripción. Es un proceso sencillo y rápido. Se usa para la adquisición de cualquier obra, bien o servicio de las entidades públicas, y el valor de las mínimas cuantías equivalen al 10% digamos que de la cuantía que maneje la entidad. Entonces hay mínimas cuantías que son variables. Por ejemplo, para la alcaldía de Neiva actualmente una mínima está en 75 millones. En la alcaldía de Ibagué la mínima está en 84.500.000 pesos. Y así, depende de la cantidad de dinero que maneje el municipio, asimismo se va a estandarizar el valor de la mínima cuantía. Tiene menos formalidades, quiere decir que no piden tanta documentación, son procesos muy rápidos, se pueden contratar en 3, 4, 5 días. Aplica para todos los objetos, como les dije, para bienes, servicios, obras civiles. Y la regla que lo aplica es la siguiente, la del numeral y la ley 1150 del 2007. Como les digo, ya tómenle un pantallazo y con más detenimiento buscan la norma y le pueden pegar una ojeadita. Tenemos acá a un lado un cronograma de mínima cuantía más o menos como es el desarrollo, ¿sí? Entonces dice, en este caso, que la publicación de la invitación fue el 3 de mayo del 2024, se publicó el 3 de mayo los estudios previos y
hay un plazo de 2 días, o sea, hasta el 7 de mayo, hasta las 4:30 p.m. para hacer observaciones. Hay un plazo para manifestación de interés para limitarlo a MIPYMES. Más adelante vamos a tocar qué es eso. Respuesta a las observaciones quiere decir que la entidad tiene hasta el 8 de mayo del 2024 hasta las 7 p.m. para dar respuesta a las observaciones que se enviaron en esta fecha. ¿Sí? Publicación de aviso de limitación MIPYME quiere decir que la entidad contratante hace la publicación de si lo limitó o no a MIPYME. Plazo máximo para expedir adenda hasta el 8 de mayo del 2024 hasta las 7 p.m. ¿Qué es una adenda? La adenda es un documento por donde la entidad contratante hace modificaciones a un pliego, a un documento ya definitivo de un proceso, en este caso de mínima cuantía. Y la presentación de oferta la tenemos para el 9 de mayo a las 10 a.m. Y la apertura de sobre sería el 9 de mayo a las 10:05 a.m. y así sucesivamente. Como podemos ver desde la publicación que fue el 3 de mayo, transcurrieron 6 días para la presentación de la propuesta. Es una modalidad de contratación de tiempo muy corto, ¿sí? Y ahí en adelante, pues ya el informe de evaluación, la presentación de observaciones al informe de evaluación y en última sale la aceptación de la oferta. Ya todo eso lo veremos a más profundidad más adelante. Continuamos con selección abreviada de menor cuantía. Entonces dice, es para la adquisición de bienes o servicios y que el valor esté superior al 10%, o sea, ya pasamos la mínima cuantía, entonces supera el 10% hasta el límite de la menor cuantía. Quiere decir, el límite, tenemos 3 procesos de contratación, la mínima de 0 a 10%, la selección abreviada que es mayor al 10%, hasta un límite estandarizado por una resolución que tiene cada entidad contratante, y después de ese máximo de la resolución para allá es la licitación pública. Entonces la selección abreviada de menor cuantía ya es un proceso más complejo comparado a la mínima cuantía, donde el proceso es muy similar en el tiempo porque tenemos una publicación del aviso de convocatoria el 23 de abril, por ejemplo. Tenemos la publicación de estudios previos el 23 de abril. Tenemos la publicación del proyecto. Ellos llaman acá al proyecto a lo que es el pliego de condiciones borrador, al cual le podemos hacer observaciones el mismo 23 de abril. Y tenemos plazo para presentar observaciones al borrador o al proyecto de pliegos de condiciones hasta el 26 de abril. ¿Sí? Tenemos 3 días a partir del momento en que lo publican. La entidad contratante tiene un plazo hasta el 2 de mayo para dar respuesta a las observaciones, diciendo si las aceptan o no las aceptan. Tiene una fecha estimada para la publicación del pliego definitivo. El pliego definitivo es el pliego donde, de acuerdo a las observaciones que hicieron, modificaron o no el proyecto de pliego de condiciones y quedó un pliego de condiciones definitivo. ¿Qué de diferente tiene la selección abreviada de menor cuantía? Que hay un tema donde tenemos que manifestar interés, ¿sí? Manifestar interés es, en este caso, hacer para el proceso se llama manifestación de interés. Ya vuelvo y le digo, en un proceso más adelante lo vamos a hacer. Entonces se abre el proceso nuevo después de que tenemos ya el pliego definitivo, hay una apertura del proceso donde tenemos el plazo para manifestar interés hasta el 7 de mayo. Se apertura el 3 de mayo y tenemos plazo para manifestar hasta el 7 de mayo. ¿Qué quiere decir esto? La manifestación de interés no es más sino coger y leer el pliego y decir
¿cumplimos con las condiciones que están pidiendo o no cumplimos? Si cumplimos, entramos a la plataforma. Si es el SECOP 1, hacemos un oficio dirigido a la entidad contratante donde decimos, señores entidad, la empresa tal, representado con tal, manifiesta el interés para participar en tal proceso. O es el SECOP 2, solamente le damos suscribir y le vamos a dar clic en manifestar interés. La manifestación de interés es cuando los proponentes cumplen las condiciones, tienen el interés de participar. Cuando se presentan más de 10 manifestaciones de interés, la entidad contratante realizará un sorteo para elegir tan solo 10 proponentes dentro del listado de personas que realizaron manifestación de interés. Y si dentro del caso se presentan menos de 10 manifestaciones de interés, la entidad no hace sorteo, ¿vale? Si hiciera el sorteo para este caso, mire, manifestamos el 7 de mayo, el sorteo sería el 9 de mayo y sale un listado con la selección de los 10 proponentes el mismo 9 de mayo, 2 horas después. Perdón, 12 horas después prácticamente. Aún así, después de tener pliego de condiciones definitivos, los que están dentro del sorteo, los que están dentro de los 10 escogidos, pueden hacer observaciones al pliego de condiciones definitivos. La entidad contratante realizará las respuestas a esas observaciones. Y si hubiera lugar a una modificación del pliego de condición definitivo, la entidad saca por medio de una adenda la modificación que se va a presentar al pliego de condición definitivo y tiene un plazo máximo para expedir adendas o para modificar los pliegos de condiciones hasta el 14 de mayo, como podemos ver aquí. Dan una respuesta el 10 de mayo y tienen hasta el 14 de mayo para realizar esa modificación. Y tenemos un plazo máximo para presentar propuesta del 15 de mayo, ¿sí? Los 10 personas que quedaron dentro del sorteo son las únicas habilitadas para presentar propuesta hasta el 15 de mayo. De ahí para allá se abren los sobres, se abren las propuestas, hay un informe de evaluación, se publica el informe. Este informe lo único que dice es que se revisó el proponente tal, está cumpliendo en la parte jurídica, en la parte financiera no, tiene que subsanar enviando este documento o es rechazado porque no envió la póliza, un ejemplo. La póliza es un documento que nunca puede faltar en una propuesta, en una licitación. Sobre todo de selección abreviada de menor cuantía, de la licitación pública y de concurso de méritos. En las mínimas cuantías, no todas las entidades piden las pólizas, piden una póliza de seriedad. Si en el documento pliego de condiciones la piden, entonces hay que anexarla, si no, no hay que anexar nada. Sale la presentación de observaciones al informe de evaluación. Sale el informe de evaluación, los proponentes podemos hacer observaciones a ese informe y ya queda un acto, el acto administrativo donde se dice, se adjudica a tal persona de acuerdo a la evaluación anterior que hicimos o se declara desierta porque ninguno de los 10 proponentes que se presentaron cumplen las condiciones que estamos necesitando y que sea el ganador. Entonces, si queda desierto, hasta aquí llega el proceso. Pero si sí hay un ganador, entonces se firma el contrato y ahí para adelante ya es la ejecución del mismo. Algo muy similar tenemos el concurso de méritos, solamente que el concurso de méritos se usa sobre todo para la escogencia de consultores o interventores. Consultores es, por ejemplo, se necesita hacer el diseño de una vía, entonces, como no es una obra, sino que es una consultoría, el proceso se saca por medio del concurso de méritos, ¿sí? Por ejemplo, ya se contrató la obra de esa vía, el contratista, ya hay un contratista de obra, ahora se necesita el interventor para que vigile esa obra. Entonces sacan un concurso de méritos y ahí eligen un interventor, ¿vale? De igual manera, el valor de esta, para que sea un concurso de méritos, debe ser superior al 10%
de, de la mínima cuantía que tiene la entidad contratante en este momento. ¿Listo? Y ocurre el mismo, tiene un mismo cronograma. Aquí ya no hay manifestaciones de interés como tal, sino una manifestación para MIPYMES. ¿Sí? Y listo, se abre la convocatoria, se presentan unos pliegos de condiciones, borrador o proyecto, hay plazo para observar, la entidad contratante da unas respuestas a las observaciones, sale un pliego definitivo, hay un plazo para observar ese pliego definitivo y así sucesivamente. ¿Sí? Un plazo para expedir adendas, se presenta la oferta, las aperturas, hay un informe de evaluación, proceso para subsanar o hacer observaciones a la evaluación hasta llegar hasta el acto administrativo de adjudicación o declarar desierto el proceso y de ahí para adelante la firma del contrato. Es muy similar. Y por último tenemos la licitación pública, la modalidad por la que salen la gran mayoría de contratistas de obra pero de mayor cuantía, de procesos grandes, pues grandes dependiendo de la entidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, un ejemplo, para un municipio del Huila, de acuerdo a la cuantía de recursos que maneje, una licitación pública puede ser desde los 300, 400 millones de pesos. Pero quizás para la alcaldía de Neiva, la licitación pública es a partir de 700 millones, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la entidad pública, asimismo es el factor de escogencia de cómo van a sacar ese proceso. Y lo mismo ocurre, tiene un cronograma donde, donde sale un acto administrativo donde se publica que va a salir, por ejemplo, en este caso salió el 16 de abril. Eh, perdón, se publica la convocatoria el 12 de abril, se publican unos estudios previos el 12 de abril, se publica el borrador de condiciones o el pliego de condiciones el 12 de abril, hay plazo para presentar observaciones hasta el 26 de abril, hay una respuesta el 29 de abril, se apertura el 3 de mayo y sale el pliego de condiciones definitivo. Hay una apertura del proceso y sale con esa apertura el pliego definitivo. Mira, el mismo 3 de mayo. Audiencia, asignación de riesgos, pues es donde le dicen los riesgos a los que tiene ese proceso. Hay presentación de observaciones a los pliegos definitivos, 10 de mayo. Respuesta a las observaciones y si la respuesta a las observaciones afectan y modifican el pliego de condiciones definitivos, la entidad contratante por medio de una adenda hace esa modificación al pliego definitivo. Por eso hay que estar revisando la página cada rato antes de esta fecha, porque ya la entidad después de esta fecha y hora no puede publicar más modificaciones. Y para ese caso, la expedición de adenda está para el 14 de mayo, 7 pm, y la presentación de ofertas el 20 de mayo a las 4 pm. ¿Sí? Y de ahí para allá vuelve y juega, se presenta oferta, hay una apertura, hay un informe de las ofertas, perdón, hay un informe de las ofertas, eh, hay unas observaciones a ese informe o subsanación y ya sale un acto administrativo final que es de adjudicación donde se apertura el sobre económico, sigue. Bueno, el sobre económico en este caso lo abren solamente las personas que han quedado habilitadas. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere con eso. Y después de que se abre el sobre económico, hacen la fórmula y sacan el acto administrativo de adjudicación o declarar desierto el proceso. Como se da cuenta, es lo mismo de la mínima cuantía, lo mismo de la selección abreviada, lo mismo de la anterior, de la de concurso de méritos, todas son iguales, todas tienen que tener un acto de adjudicación o acto de declarar desierto el proceso. Básicamente son las cuatro modalidades de contratación que vamos a manejar porque son en las cuatro modalidades que salen proyectos o trabajos de obras civiles, que es a lo que nos dedicamos.
Entonces, tanto en las selecciones a brevedad de menor cuantía como en concurso de méritos, como en licitación pública, no meto en este programa la mínima cuantía porque como es un proceso muy básico, donde las solicitudes de documentación es muy básica, ¿qué pasa? En las tres primeras que le comento, la entidad contratante revisa su propuesta y va a ver, ellos mediante los pliegos de condiciones establecen unos requisitos habilitantes, ¿sí? Cuando nosotros vemos los requisitos habilitantes y decimos cumplimos con todos los requisitos que son más o menos como los que están en pantalla, presentamos la oferta, la entidad contratante lo que va a hacer es, al momento de evaluar, es verificar sus requisitos habilitantes, ¿sí? Entonces tenemos como ejemplo en capacidad jurídica, carta de presentación de la propuesta, eso es un formato que suministra la entidad contratante. Tenemos el documento consorcial, es un formato que suministra la entidad contratante, solamente hay que llenarlo. Pues la cédula del proponente o de los consorciados, Cámara de Comercio del proponente y los consorciados, el RUT del proponente y los consorciados, el RUP del proponente y los consorciados, matrícula profesional del representante legal del proponente o del representante legal del consorcio y la unión temporal. Cuando el representante legal del consorcio, la unión temporal o la empresa no es ingeniero civil, entonces dentro de la carta de la presentación de la propuesta, abajo se va a poner como algo que dice avala y se pone ahí que el ingeniero civil tal con matrícula profesional tal avala la propuesta presentada por el consorcio tal. ¿Listo? Pagos de salud, entre otros. Todo eso hace parte de la capacidad jurídica. Tenemos otro requisito habilitante que es la experiencia. Aquí es donde vamos a ver la experiencia general y específica. Por ejemplo, experiencia general. Empresas o personas naturales que tengan 3 años desde la existencia en Cámara de Comercio. Experiencia específica. Presentar 2 contratos. En este caso, un ejemplo, vamos a hablar de la construcción de una vía de 100 metros lineales. Entonces, experiencia específica. Presentar 2 contratos que sumados sumen 150 metros lineales de vías. ¿Sí? A eso hace referencia la experiencia específica. Hay que presentar los contratos, actas de recibo final, cantidades de obra, porque a veces dicen, bueno, que presentar el contrato y que dentro de ese contrato haya ejecutado tantos metros cúbicos de concreto, tantos metros cúbicos de asfalto o de alguna actividad en especial. Personal de obra. Entonces dice presentar la hoja de vida de un director de obra que sea ingeniero civil de 5 años de experiencia especialista en algo. ¿Sí? Residente de obra, ingeniero civil de tantos años especialista en algo. Y así. Maquinaria. Entonces presentar la documentación de una volqueta. Presentar la documentación de una retroexcavadora. O sea, esos son los requisitos habilitantes. Tenemos requisito habilitante de la parte financiera y de organización. Tenemos el RUP, que ya hablamos anteriormente de él. Hay que presentar los balances y estados financieros del año inmediatamente anterior, los documentos de los contadores que avalan estos documentos financieros. Y con todo esto, la entidad lo que hace es calcular el índice de liquidez, que lo vimos en el RUP, capital de trabajo del proponente o del consorcio proponente, razón de cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo, que todo está registrado en el RUP. Y hay un documento o una verificación que se llama el CAR residual, que no es más sino presentar unos formatos donde vamos a presentar los contratos que tenemos en ejecución, los contratos que tenemos ya ejecutados y que están registrados en el RUP, y el personal profesional de ingeniería civil, arquitectura, que se encuentra laborando en nuestra empresa. Entonces, esos requisitos habilitantes son un ejemplo de lo que los pueden solicitar para los procesos de contratación. Aquí tenemos una nota que dice que en los concursos de mérito se presentan algunas variaciones.
ya que en razón a los criterios de calificación, ya que esta clase de proceso donde se involucra es un componente de creatividad, ingenio y en general donde predomina el aspecto intelectual, no se definirán por el menor precio. ¿Qué quiere decir esto? Para el requisito habilitante de los concursos de mérito, recuerde que ahí es para las escogencias de consultores e interventores, ahí van a calificar más el ingenio, ¿sí? Y no va a competir por valor, sino por el ingenio y creatividad. Entonces, allá le pueden pedir usted experiencia específica relacionada a consultorías de diseño o consultorías de interventoría, o pues, le pueden pedir el personal muy específico, que sea un ingeniero especialista en diseño arquitectónico, bueno, estoy aquí hablando de más, un ingeniero especialista en patología, porque se va a hacer es la consultoría para hacer la patología de una obra en abandono y que se va a retomar. Bueno, acá el tema es que es más del ingenio, no es una obra, sino un ingenio. Entonces no se califica el valor, sino más bien el personal o los requisitos habilitantes que pone la entidad contratante. Y tenemos otro listadito que son los requisitos puntuables. En este caso, ¿qué pasa? La entidad contratante mira y hace un análisis de sus requisitos habilitantes. Se presentaron 5 proponentes. Ellos verificaron que cumplen los requisitos habilitantes. Entonces, de los 5, todos cumplieron. Ahora los vamos a calificar en lo puntual. De los 5, solamente cumplieron 3. 2 no pasaron, quedaron eliminados. Entonces, esos 3 los vamos a calificar en la parte puntuable. Básicamente así es. Entonces, cuando pasamos los requisitos habilitantes, tenemos los requisitos puntuables. Este son los requisitos puntuables de los procesos tipos, ¿sí? La oferta económica tiene un 59,5, un factor de calidad de 19, apoyo a la industria nacional de 20 puntos, vinculación de personal con discapacidad el 1, emprendimientos y empresas de mujer el 0,25 y mi pyme, o sea, que la empresa sea mi pyme 0,25 para un total de 100 puntos. Para la oferta económica, lo que nos dice es esto, que van a haber 4 modalidades de evaluación de acuerdo al valor de la TRM de ese momento. Entonces, como ejemplo, para el día 15 no sé, el día 15 de mayo, la TRM estuvo en 2.580,34. Entonces ellos miran las dos décimas y dice, está dentro de este rango, entonces vamos a calificar para este proceso de selección por medio de la media geométrica, ¿sí? No, que cayó en 0,72 el día que ellos dicen, 0,72. Entonces va a 0,72 está en este rango, entonces vamos a calificar en menor valor. Listo, digamos que esto ya es una lotería, ¿vale? Que nosotros pasamos una oferta con un valor y pues de acuerdo a ese valor y de acuerdo a lo que caiga ese día la TRM, así mismo va a ser calificada el valor de nuestra propuesta y de las propuestas de las personas que se presentaron. ¿Listo? Segundo punto, factor de calidad. Entonces dice que en el momento de la ejecución se va a presentar la implementación de un programa de gerencia de proyectos, que las máquinas deben de cumplir unas características y presentar un plan de calidad. Para la licitación, lo único que tenemos que hacer es llenar un formato que lo suministra la entidad contratante, formato que lo llenamos diciendo que vamos a cumplir con esto y con esto si somos elegidos. ¿Listo? Si somos elegidos, vamos a cumplir con esto y con esto. ¿Vale?
Tenemos apoyo a la industria. Apoyo a la industria no es sino presentamos un documento donde decimos que tanto el personal como el material que vamos a usar es de origen nacional. Listo, y nos dan 20 puntos. Tenemos vinculación de personal con discapacidad. Bueno, las empresas que tengan dentro de su personal laboral un discapacitado tiene que presentar un documento expedido por el Ministerio de Trabajo y ya, con eso acredita este punto del discapacitado. Emprendimiento de mujeres. Se debe presentar, en este caso, para nosotros, no, lo que hacemos es presentar para acreditar este puntaje la composición accionaria de la empresa donde dice que más del 51% de las acciones de la empresa corresponden a una mujer. Y listo, básicamente es eso. Y para acreditar este punto de MIPYME, lo único que hay que hacer es suministrar un documento de Cámara y Comercio donde diga que uno de los consorciados acredita la condición de MIPYME y pare de contar. Entonces, como damos cuenta, factor de calidad, llenar formatos. Apoyo a la industria, llenar un formato. Vinculación de persona, suministrar un documento. Emprendimiento de mujeres, suministrar un documento. Y la de MIPYME, suministrar Cámara y Comercio. Lo único que debemos de tener todos estos puntos al 100 para podernos presentar, ¿sí? Y son muy fáciles de cumplir. En lo único que va a tener variabilidad la escogencia es en la oferta económica. Como les digo, ya considero que es un tema de suerte porque tenemos 4 elementos de evaluación y pues es una lotería porque todo depende del rango de la TRM del día en que haya caído. Y básicamente, pues eso es como tal la parte teórica de la presentación de una propuesta. Ya en videos posteriores vamos a hacer la parte práctica de la presentación de manera real de una propuesta, sea selección abreviada, o sea mínima cuantía, o sea licitación pública, o la otra, ¿sí? Básicamente es eso. Aquí está recapitulado toda la información. Si tienen alguna duda, anótenla y me la hacen llegar para poderla resolver. Y ya no hay más por el momento, ¿vale?